Bueno, ya estamos preparados, dispuestos. Javier, cámara, ingresamos al tema central. Así es, Cristian. Bueno, lo decíamos hace un ratito esta mañana, ¿no? El martes pasado, el presidente Javier Milei encabezó un acto en la Casa Rosada, allí en el ingreso protocolar, por donde suelen entrar presidentes, visitantes a la sede del Poder Ejecutivo de la Nación para reinstalar en este acto allí un busto del fallecido expresidente Carlos Saúl Menem. En esa oportunidad, el presidente Milei dijo: hoy estamos haciendo un acto de justicia. Estamos reconociendo su liderazgo, el liderazgo de Menem, su trayectoria política y sus gobiernos. Estamos haciendo homenaje al mejor presidente de los últimos 40 años al menos, es lo que dijo, lo estoy leyendo textual, el presidente Milei. Y siempre hablamos aquí en Radio María de la importancia de la memoria, ¿no? Sobre todo en el caminar de los pueblos y en este proceso que tanto ayuda en la construcción de la memoria, el reconocimiento de la verdad histórica, la verdad que nos hace libres, ¿no? Por eso cuando escuchamos esta afirmación del actual presidente, dijimos, bueno, me parece que es una oportunidad para revisar sin criterios ideológicos, sino objetivo, tratando de ver los hechos tal cual como ocurrieron, qué pasó en aquellas gestiones presidenciales entre 1989 y 1999, los 10 años de gestiones del presidente Carlos Saúl Menem. Y entonces, bueno, fuimos a las fuentes, como decimos los periodistas, y convocamos a un colega que además es abogado, que además es uno de los periodistas de investigación más importantes del mundo, podemos decir, porque sus trabajos han sido valorados internacionalmente con premios, distinciones, es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y además de un montón de otras cosas que no voy a decir ahora porque si no tendríamos que dedicar todo el programa a contar su currículum vitae. Es sobre todo, como si todo esto fuera poco, una muy buena persona. Hugo Alconada Mon está con nosotros. Hugo, te saludamos, gracias por este contacto con Radio María. ¿Cómo te va? Buen día, Javier, y muchísimas gracias por todas esas palabras y esa introducción que me honran. Así que muchas gracias. Querido Hugo, ¿qué pasó por tu cabeza cuando escuchaste el otro día al presidente de la Nación decir que la presidencia o las gestiones de Carlos Menem habían sido las mejores, por lo menos, de los últimos 40 años, es decir, de la historia argentina, de el retorno a la democracia para acá? Pues lo primero que tuve fue la sensación gestual, fue, ¡upa! Tirarme para atrás, sorprendido. Por supuesto que no voy a entrar en consideraciones políticos subjetivas, que cada uno puede considerar que tal o cual presidente fue mejor. Además, según uno adscriba a un determinado ideario político o ideológico, puede sentir un corazón más cercano a Cristina Fernández de Kirchner o a Mauricio Macri o en su momento a Carlos Menem o a Raúl Alfonsín. Eso es otra historia. Ahora bien, como vos bien decís, en un ejercicio completo de la memoria, hay que consignar que, por supuesto, que Carlos Menem ganó la presidencia por el voto popular, que por supuesto que fue reelecto por el voto popular, así que ha sido un presidente electo democráticamente, pero al mismo tiempo también hay que recordar, en el plano que suelo moverme más yo, que es el de la investigación periodística, que arrastró múltiples causas penales y que incluso en alguna de ellas fue condenado. Más allá de que otras quedaron en el limbo, en alguna fue absuelto, pero es decir, acá tuvimos, si se quiere, luces y sombras de un presidente que fue muy complejo. Hugo, ¿por qué causa fue condenado? Porque, digo, vamos a después entrar en algunos detalles de otros hechos, pero ¿cuál fue la causa que llevó a la condena del expresidente Menem? Carlos Menem fue condenado por peculado a años de prisión, que no fueron de prisión efectiva, con la causa de sobresueldos. ¿Te acordás aquella que arrancó con Domingo Cavallo explicando que él había volcado en su declaración jurada patrimonial, que recibió sobresueldos del Estado en negro? En definitiva, ese expediente deriva finalmente en una condena que después, a su vez, terminó siendo apelada.
Carlos Menem, recordemos como un pantallazo incluso más amplio, Javier, para quienes nos están viendo, afrontó causas penales por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, por la voladura de Río Tercero, por el atentado a la AMIA, la que mencioné recién por peculado sobre sueldos, y después también afrontó otros expedientes que quedaron incluso en un limbo aún mayor, que si después querés nos metemos, que es por ejemplo el del caso Siemens, donde incluso había papeles, documentación de la multinacional de origen alemán, Siemens, en la cual consignaban que Carlos Menem había recibido sobornos y que incluso volcaban algunas precisiones de la ruta del dinero que se siguió para que ese dinero terminara en los bolsillos del expresidente. ¿Podés contarnos detalles, por favor, Hugo, de cuál fue la investigación que más respuestas judiciales provocó de tu trabajo en aquella época? En mi caso particular fue el caso Siemens. Por supuesto que después tenemos que recordar y destacar el trabajo de Daniel Santoro, por ejemplo, en el caso Armas, desde el diario Clarín como también desde el diario Página 12, varios colegas que impulsaron investigaciones sobre, por ejemplo, el atentado contra la AMIA, del mismo modo que Jorge Urienberry, gran colega, amigo y uno de mis referentes en el diario La Nación, también se abocó muchísimo al caso de la voladura de Río Tercero. Es decir, distintas investigaciones que tuvo a distintos periodistas que estuvieron muy abocados, muy centrados en eso. En mi caso, fue el caso Siemens, que incluyó una etapa mía en la cual voy a Suiza y voy a Alemania y tras una serie de peripecias, que ya hemos hablado alguna vez de pasarme algún tiempo encerrado en una habitación de hotel esperando un llamado, finalmente accedí al material que estaba tanto en español como en inglés como en alemán, que ese material era, para que ubiquen más o menos lo que nos están viendo ahora, era del piso hasta la altura casi de mi cadera, que lo traje en un avión, entre las piernas, por el miedo que tenía a que se perdiera en la bodega o lo que fuere. No, despaché todo lo que pude, metí los papeles entre mis piernas y viajé desde Múnich hasta la Argentina con eso. Y eso a su vez después hubo que traducirlo al español y contratar a la traductora pública oficial me costó el equivalente a un auto 0 kilómetros, literal, porque el acuerdo que tuve que hacer con el Diario Nación y con la editorial Planeta era que lo que me iban a pagar desde editorial a cambio del libro era exactamente el monto para este libro, para poder hacer la traducción. Y el material que había allí adentro detallaba la ruta del dinero que iba desde Alemania, que pasaba, entre otros puntos, por Dubái, luego volvía a Alemania, Hamburgo, pasaba por el Caribe, tenía algún episodio en Uruguay, alguno tocaba Hong Kong, otros tocaba Estados Unidos, y en definitiva, cuando uno empezaba a hacer el raconto de los montos y las coimas, una de las líneas decía Menem, guión, monto, guión, cuenta bancaria. Eh, Tremendo, digo, lo que contás allí, porque hay una imputación directa. Se supone que, bueno, había varios Menem en el gobierno, en la gestión, pero uno No, entiende, te freno ahí, Javier. claro. No había vuelta. Ahí decía presidente Ah, Carlos presidente. Menem. No Bien, había matiz, no había ambigüedad, no había nada. bien. Eh, Primero. Y segundo, aclaremos algo. Porque uno puede decir, bueno, pero ¿y esos papeles? ¿Y por qué vamos a creerle? Aclaremos algo. Siemens admitió su responsabilidad en Alemania, echa a sus ejecutivos. Alguno de sus ejecutivos fue condenado en Alemania y paga una multa en Alemania. Pero además, como Siemens cotiza en la bolsa de Nueva York, queda sujeta a las leyes norteamericanas, incluyendo la Foreign Corruption Practices Act, la ley de prácticas corruptas cometidas en el extranjero por empresas, no importa de qué país sean de origen, Javier, pero que cotizan en los Estados Unidos. Siemens se vio obligada a admitir su responsabilidad y culpabilidad, tanto administrativa como contable como penal, en Estados Unidos, paga otra multa en Estados Unidos y algo más. Y cierro mi respuesta con esto para que quede bien claro la gravedad de esto. Incluso un ejecutivo
argentino llamado Matías Truppel, que era entonces el Chief Financial Officer de Siemens Argentina. Matías Truppel viajó a Estados Unidos, admitió su responsabilidad en el pago de sobornos cometidos por Siemens en la Argentina, admite eso en Estados Unidos y volvió a la Argentina. Con lo cual tenemos incluso ejecutivos argentinos admitiendo su responsabilidad. ¿Y sabes qué pasó en la Argentina? ¿Qué pasó? Sigue impune. Lamentable. ¿Por qué será esto, Hugo? Porque a su vez vos tenés un entramado de corrupción e impunidad, que recordará, Javier, que en algún momento lo Sí, hemos sí. hablado por otros libros, como en su momento fue La raíz de todos los males. Hay un entramado de corrupción e impunidad en la cual se van cubriendo mutuamente con un sistema que incluye a, no todos, pero sí a algunos jueces, a algunos fiscales, a algunos camaristas, con además organismos de control que no controlan. Y en definitiva, entonces tenemos que hay un expediente judicial que comenzó en 1996 y que todavía no registra condena. Y vos podrías decir, bueno, Hugo, pero por ahí es la excepción. Vamos a recordar algo también para los televidentes. Solo en los últimos 25 años, al menos 12, repito, 12 multinacionales admitieron que pagaron sobornos en la Argentina y incluso han registrado condenas en el exterior, han pagado multas en el exterior por las coimas pagadas en la Argentina. ¿Sabés cuántas de esas 12 empresas registra algún tipo de condena la propia empresa o alguno de sus ejecutivos en la Argentina? ¿Cuántas, Hugo? 0. Qué increíble. Qué increíble. Me viene a la cabeza lo que diría mi abuela. A veces uno entiende que la culpa no es del chancho, sino quien le da de comer cuando escucha estas cosas, ¿no? Pero evidentemente, bueno, hubo responsabilidades. ¿Nos ayudas a recordar, por favor, qué otros funcionarios de aquella gestión, de aquellas gestiones de Carlos Saúl Menem estuvieron complicados con la justicia y llegaron a condena? A ver, en el expediente de Siemens, 0, pero aparecían involucrados el entonces ministro del Interior, Carlos Corach, el interventor de Migraciones, Hugo Franco, y luego había otros, ¿no? Pero luego también podemos recordar, yendo más allá del caso Siemens, como vos decís, a ver, otros funcionarios del gobierno de Carlos Menem que terminaron siendo hasta incluso, Javier, íconos de la Sí, corrupción. sí. Tenemos entre otros a María Julia Alzogaray, la entonces interventora, entre otras áreas, de Entel, que por un lado fue condenada por enriquecimiento ilícito, que a su vez fue la primera y hasta ahora yo no sé si no fue la única funcionaria que registra que se le llegó a ejecutar al menos parte de sus bienes. Recordarán que fue condenada por enriquecimiento ilícito y se le ejecutó incluso el petit edificio, no sé cómo se le dice, el petit palace o algo de Sí. estilo, que tenía en la ciudad de Buenos Aires. Pero después también tenemos otros funcionarios condenados, que entre otros uno de los más icónicos, recordará Javier, que fue el ex interventor de Migraciones, Víctor Alderete. Después te podría seguir nombrando funcionarios, ¿no? Pero digamos, los icónicos por distintos motivos fueron, por supuesto, Carlos Menem y luego los que acabo de mencionar. En particular, entre otros, porque llamaban la atención. Recordarán mucho de lo que nos están viendo por televisión, que María Julia Sogaray llegó a, si querés, llevarse todos los focos de atracción y de atención mediática luego de aquella icónica tapa de la revista Noticias en la cual al parecer estaba desnuda, solo envuelta en un tapado de piel. Icónico. Hugo, buen día. Cecilia te saluda. Buen día, Cecilia. Mencionaste un caso que nos tocó muy de cerca, la voladura de Río Tercero. ¿Eso cómo quedó? Bueno, porque por ahí a uno se le pierde, ¿no? Las causas. Causa, digamos, estupor lo que sucede en el momento y después es como que no puede seguir tanto en medio de tantas noticias y tantos títulos, ¿no? Es que ese es uno de los factores claves, Cecilia. Me alegro que lo hayas mencionado porque eso es insoslayable, que es lo que en tribunales se llama el factor tiempo, o el tiempismo, o el cajoneo, que es, hay algunos expedientes en los cuales cuando la situación es tan grave, tan evidente, que como no pueden salvar a los protagonistas, lo que hacen es lo meten en el freezer, en un cajón, y que espere.
Eso llevó a que algunos expedientes, incluso en el caso del expresidente Carlos Menem, se cerraran no por absolución, sino por prescripción, es decir, el mero transcurso del tiempo hasta que termina siendo tanto el tiempo que hay que cerrarlo, porque si no resulta violatorio de los derechos humanos del acusado. Es decir, para ver, a veces es el propio acusado que con sus recursos demora esto. A veces pasa por el lado de esto. En otros casos ha habido casos en los cuales han sido absueltos. Me recuerdo, por ejemplo, en el caso del expresidente Fernando de la Rúa, en el caso de Coimas en el Senado, que fue también por el beneficio de la duda. Y luego tenemos que recordar también como contexto general, y en esto incluyo Voladura de Río Tercero, tan cercano a los cordobeses, en el cual hubo también el factor tiempo. Recordemos algo, y esto estoy hablando de datos oficiales, remarco esto. Según una auditoría del Consejo de la Magistratura, el tiempo promedio para que una investigación se defina, sea a favor o en contra del acusado, es como mínimo 14 años. Con lo cual, supongamos que hoy, Cecilia, tuvieras que un funcionario del gobierno de, en el caso de Córdoba, de Yayora, o en el gobierno nacional de Milei, hasta que hubiera una condena, tenés que esperar de acá hasta 2038. Increíble. Con Increíble. suerte, ¿eh? Porque además recordemos un dato más, perdón Javier, perdón Cecilia. Ese mismo informe del Consejo de la Magistratura, remarco esto para los televidentes porque son datos oficiales, no es una especulación, no, hicieron un relevamiento, por ejemplo, de todos los expedientes que han pasado o tramitan por los tribunales federales como Pi en la Ciudad de Buenos Aires, y te da además que solo el 2% de los acusados termina llegando a la instancia oral y solo el 1% de los acusados registra una condena. Reitero, 14 años, 2% llega a juicio oral, 1% registra la condena. Hugo, cada vez que uno pone la mirada en los hechos de corrupción del gobierno de Menem, del gobierno de la Alianza, del gobierno de los gobiernos kirchneristas, suele decirse, bueno, pero en todos los gobiernos hay un porcentaje de corrupción, porque el sistema es así, porque el hombre y pasan estas cosas. Bueno, argumentos de todo tipo para soslayar estas cuestiones. ¿Cuál te parece a vos, después de haber investigado durante años la corrupción, el costo social, político, económico, moral, ético que los actos de corrupción tienen para un pueblo, como en este caso en la Argentina? A ver, podría decirte desde el costo económico, una de las mejores investigadoras argentinas sobre el fenómeno de corrupción, Ruth Sautu, estima que solo durante el gobierno de Carlos Menem hubo una pérdida, un robo a las arcas públicas de al menos 5.000 millones de dólares. Si vamos por el lado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, podemos estar estimando que solo en algunos casos de la corrupción ese monto se supera. Así que, y esto estoy hablando solamente del gobierno, después podemos hablar de la Rúa, el de Macri, cada gobierno tuvo sus episodios, sus escándalos y demás, ¿no? Así que acá no es que hay acá buenos y malos, por supuesto que hay matices, y no quiero generalizar, hay funcionarios muy honestos en todos los gobiernos, pero sí hay un costo que se mide en decenas de miles de millones de dólares, y eso a su vez además conlleva muerte, porque es dinero que después no se puede invertir en obra pública, en educación, en salud. Entonces luego uno va a un hospital y no hay insumos, no hay tomógrafos, no hay anestesia, y eso deriva en muertes. Podemos hablar de muerte, por ejemplo, con la tragedia de Once, donde vimos de manera palpable que lo que se robaron para el mantenimiento de las redes ferroviarias derivó en muertos. O sea, podemos ir dando ejemplos de costos económicos, costos en vidas, y podemos hablar también, Javier, del costo moral. Y en cuanto a esto, déjame hacer un comentario muy breve. Otro de los mejores expertos en lucha contra la corrupción y el fenómeno de corrupción en la Argentina es Guillermo Jorge. Guillermo, alguna vez hablando con él, me hablaba de decir, mira, Hugo, por supuesto que estamos generalizando, pero uno podría hacer un cálculo que hay un 10% de la sociedad que es pirata.
le gusta ser Jack Sparrow, le gusta ir por la banquina, le gusta afanar, incluso se vanagloria de eso, después se toma un whisky y no le importa nada. Y de hecho, si no fuera corrupta, siendo empresario, por ejemplo, no podría ganar ningún contrato con el Estado porque sus productos son malos, porque sus productos son caros, con lo cual la única forma de ganar es pagando, si no, no. Luego tenés otro 10%, que por el contrario es honesta, es ética y que incluso con tal de ni siquiera tener que lidiar con los dolores de cabeza o los posibles funcionarios que los inviten o tienten, yo no hago negocio con el Estado y no hago negocio con nadie que pueda llegar a hacerme algún tipo de guiño para ver si hacemos la trampa. Pero lo que me decía Guillermo Jorge es, el desafío es el 80%, que está allí y que si el sistema da para la honestidad, se prefiere eso y se siente más cómodo de ese lado, porque incluso después puede mirar a los hijos a los ojos y le queda más dinero para sí y puede entregarle más dinero a los empleados y está tranquilo de noche, pero que al mismo tiempo, si el sistema te lleva a la trampa, dice, bueno, es el sistema que hay. Y si hay que bailar, bailemos. Y bueno, y tomaré otra pastilla para dormir de noche y después veré cómo se lo explico a los chicos. Y bueno, Guillermo Jorge lo que decía es, tenemos que desarrollar un sistema que aliente hacia la virtud. Y ahí está el desafío. Qué interesante lo que decís. Vinculado con eso quería preguntarte, porque nos pasa, muchas veces la gente le pregunta a los periodistas cada vez que hay una fecha electoral, por ejemplo, bueno, vos que tenés información, ¿a quién vas a votar? Y muchas veces uno, desde la experiencia y del conocimiento de lo que hacen algunos dirigentes políticos, dice, no, yo no votaría a nadie, ¿no? ¿Cuál te parece que debe ser el mecanismo, si cabe ponerlo en estas palabras, que deberíamos hacer como ciudadanos todos cuando conocemos datos como este de la corrupción y después tenemos que ejercer nuestra ciudadanía? Digo, ¿dónde acomodarlos, ¿no?, en la historia para la construcción de esta memoria que es tan importante para el caminar de un pueblo? Es una gran pregunta, Javier. ¿Tenés 2 horas? Para vos sí, Hugo, dale, dale. A ver, muy breve, muy breve. Primero, no ir por el silencio cómplice, no ir por la complacencia. Ujú. Yo conozco episodios y los he visto de funcionarios corruptos que no pueden explicar su patrimonio, que han ido a restaurantes y que los han aplaudido. Y a mí se me revolvió el estómago. Y no eran funcionarios corruptos que yo sabía que eran corruptos, pero no había salido a la luz. No, no, no. Sabíamos todos que era un delincuente y aún así lo aplaudían y se le acercaba gente, le estrechaba la mano y le pedían selfies. Y tampoco es que estoy hablando de un escrache. No es que estoy hablando de que al revés hay que hacer un escándalo. No, 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 no. Pero por lo menos no aplaudir. Segundo, hay uno de los mejores politólogos que jamás ha dado este país, Guillermo O'Donnell, el padre de María O'Donnell. Y él hablaba de los riesgos de la democracia delegativa. ¿Qué significa eso? Es un error creer que nosotros cumplimos con nuestro rol como ciudadanos yendo a votar cada 2 o 4 años. Ser ciudadano en una república, en una democracia, es mucho más que eso. Y yo te doy un ejemplo. Si alguna vez alguno de los que nos están viendo por televisión, han construido o reformado una casa, yo no conozco a nadie que le haya dicho a su arquitecto o arquitecta, hacé lo que quieras, tomate el tiempo que quieras, gastá lo que quieras, llámame cuando termines, me voy a dormir a lo de mi suegra. Por el contrario, yo lo que he visto es que cuando uno intenta una obra, reforma o construcción, vuelve loco al arquitecto o arquitecta, se involucra en la obra, intenta comprar los materiales, persigue a los obreros. Entonces, si lo haces con tu casa chica, ¿por qué no lo haces con tu casa grande? Recordemos algo, los funcionarios públicos son servidores públicos, están allí para servirnos, son los funcionarios los que nos tienen que dar explicaciones. Entonces, ellos son los que tienen que levantarse, ponerse de pie y decir, discúlpeme, yo le quiero explicar que
Y no nosotros tener que perseguirlos para que nos informen en qué gastaron algo. Entonces, un rol ciudadano, por supuesto, a ver, el televidente me decía, bueno, Alconada, bájalo a tierra. Y sería involucrarte más en las audiencias públicas, involucrarte más, hasta con cartas de lectores enviadas a los medios de comunicación, participar en las radios, participar cuando se abre un debate, cuando un funcionario convoca, por ejemplo, a una audiencia para discutir si se hace tal o tal obra en tu ciudad, involucrate, participá, andá. A mí me pasó, perdón por hacerlo tan largo, pero ya cierro con esto, Javier. A mí me pasó, uno de mis primeros trabajos, el segundo, como periodista, fue ser periodista en un diario gringo, el Columbia, Missouri, en un diario chiquitito, de un pueblito chiquitito. Y me mandaron última oreja del tarro, me fueron a mandar a cubrir a la audiencia que nadie quería cubrir adentro de la redacción. Entonces, en un pueblo de 90.000 habitantes, fue una discusión sobre si se aumentaba o no 5 puntos porcentuales la tasa escolar, o sea, un impuesto local. Claro. La audiencia, ¿sabes cuánto duró? ¿Cuánto? 3 días. Y cada uno de los gringos tenía 30 segundos para decir, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chuck Norris y yo estoy a favor de la tasa escolar por esto, por esto, por esto, por esto. O, por el contrario, hola, mi nombre es Chuck Norris y estoy en contra por esto, por esto, por esto. 30 segundos cada uno y duró 3 días. Da igual lo que haya concluido ese consejo escolar. Lo que le quedó claro a los consejeros escolares era que al año siguiente los iban a tomar examen, iban a tener que rendir cuentas sobre lo que habían hecho con ese dinero y que los mismos gringos que habían estado durante 3 días votando a favor o en contra le iban a decir, ahora tráeme los cheques, tráeme los resúmenes, tráeme la factura que te vamos a revisar. Hugo, Excelente. ¿cómo te va? Cristian es mi nombre, te Hola, saludo. Cristian. ¿Cómo estás? Creo que de alguna manera fuiste tirando algunos elementos que pueden responder a esta pregunta. Si fue Carlos Menem el mejor presidente de la historia, cada uno, de acuerdo a lo que viene escuchando, hará su propia definición. Ahora bien, si a Hugo le preguntáramos qué 3 tips o 3 puntos claves, a modo de resumen de varias cosas que fuiste dejando allí en el tapete, debería tener, entre comillas, el mejor presidente de Argentina. ¿Cuáles deberían ser esas 3? Digo 3 porque pueden ser muchas más, pero 3 puntos, 3 características infaltables que de alguna manera resumen algo de lo que fuiste compartiendo. Uy, ahora ya no necesitamos 2 horas, ahora necesitamos 2 días. A ver, primero, es muy difícil, ya sé que no es tu pregunta, ¿no? Es muy difícil abordar cuál fue el mejor presidente de la historia. Primero por una cuestión subjetiva, o sea que ahí ya tenemos un tema. Segundo, yo, Hugo, yo no te puedo nombrar de memoria a todos los presidentes de la Argentina, con lo cual difícilmente, si no me acuerdo cuáles son todos los presidentes de la Argentina, te puedo decir cuál fue el mejor. Así que invito, y hago este comentario porque invito a todos los televidentes a decir, ojo, porque cuando uno abarca acá todos los presidentes de la Argentina, estamos hablando de, ¿cuántos? 150, 180, según desde dónde incluso empieces a tomar, dónde arrancamos presidencia, si Rivadavia era presidente o no presidente, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de consideraciones. Uno podría decir, mira, es más fácil para nosotros decir el mejor presidente de retorno a la democracia, porque los hemos vivido o lo tenemos más presente. Pero voy a tu punto, los tres sé que. Ética, un presidente ético, pero ético en serio, ¿eh? Segundo, cómo sería la palabra exacta, ¿no? Grandeza. Y tercero, que son más, claro, te diría Dije 3 coraje, por decir, Sí, pero sí. astucia. amplíate más si querés, no hay problema. Exacto. A ver, yo soy católico y mis padres iban al movimiento de Schoenstatt. Y por ahí hasta te diría, hay una frase que ellos usaban que era, en una oración a la Virgen María, que era, enséñanos a caminar por la vida como tú, fuerte, digno, sencillo y bondadoso. Entonces, fuerte, es decir, yo no voy a doblar, yo no me voy a torcer, yo no voy a transigir, pero al mismo tiempo digno, hay límites, hay contextos, sencillo, no necesito ser grandilocuente, no necesito
oropeles, no necesito dinero, no necesito, y bondadoso. ¿Con quién tenés que tenderle la mano? Yo creo que esa combinación de esas cuatro. Y si lo ves, y mirá, voy así, quizás una herejía, me van a insultar la mitad de lo que nos están viendo, porque fue británico. Pero un tipo que yo cada vez cuanto más leo sobre él, y mirá, por ejemplo, ahí tengo un par de, bueno, no se ve por la cámara, pero tengo acá en el libro, tengo varios libros sobre él. Winston Churchill. Sangre, sudor y lágrimas. Uno de los líderes más grandes para mí de todos los tiempos. Y otra vez, voy a decir, bueno, ¿y cómo vas a saber de todos los tiempos? Bueno, del siglo XX se la bancó. Y era sangre, sudor, trabajo y lágrimas. Y dijo verdades cuando ni los ingleses querían escuchar esas verdades. Y se bancó probablemente una de las etapas más oscuras, no solamente de Inglaterra o del Imperio Británico o Europa, sino del mundo. Y fuerte, digno, sencillo y bondadoso, lo logró. Hugo, cuando el presidente hace referencia a que es el mejor presidente de la historia, Carlos Menem, ¿es una mirada sesgada por lo que vos estás diciendo? Por lo menos en la mirada personal, subjetiva. A ver, vamos para atrás y decís, Menem fue, es una cuestión de gustos, aclaro, por favor, que los televidentes no se ofendan, no se enojen. Menem fue mejor que Domingo Faustino Sarmiento. Menem fue mejor que Carlos Pellegrini. Y te digo eso porque son de un periodo histórico que yo he leído mucho y porque me gusta mucho, y la última novela mía, La ciudad de las ranas, está basada en aquel periodo histórico. Y al mismo tiempo, decir que, por ejemplo, incluso la crisis de 2001 fue la peor crisis, no, cuando vos consultás a los historiadores económicos, la crisis de 1890 fue mucho más grave, más profunda y más sistémica que la que afrontamos en 2001. Entonces hay que ver los contextos, porque decir, el presidente que vino después de la crisis de 1890, que fue Carlos Pellegrini, y por ahí fue un gran presidente, de hecho le decía un gran piloto de tormenta. Entonces, hay distintos presidentes, vos decís, y la ley Sáenz Peña, y vos decís, pero ¿fue el mejor presidente? Sí, bueno, pero nos dio esa ley. Entonces, y Perón, ¿te puede gustar o no te puede gustar? Pero algunas de las leyes laborales las impuso él. Y al mismo tiempo me podría decir, mira, bueno, pero ¿y es necesario ser presidente para ser un gran estadista, un gran político? Y yo te podría mencionar a Alfredo Palacio, que alguna de las grandes reformas nos la dio él, la impulsó él como el primer diputado socialista en la historia de América Latina. Entonces, es más complejo, porque al mismo tiempo decís, bueno, Eguilia, y le podríamos decir por un lado, sí, fue un buen presidente, pero después ganó, porque el peronismo estaba proscripto. Entonces es como un ida y vuelta donde cada uno tiene sus luces. Digo, sí, y Alfonsín, para mí fue extraordinario. Ahora, ¿le fue fenómeno? No, cuando mirá los registros económicos fue un espanto, pero al mismo tiempo logró establecer los fundamentos de una democracia que todavía la tenemos y se animó a jugar a los militares cuando los militares tenían la llave del tanque. Entonces, yo tendría mucho cuidado. Por un lado, respeto los comentarios del presidente, respeto a quienes consideran que Menem fue el mejor presidente de la historia, está fenómeno, pero yo invitaría a hacer una mirada, a tender una mirada más panorámica y también con cierta consideración y contextualización histórica. Y te puedo agregar una, para el presidente ideal, misericordioso, ¿te gusta? Bueno. Es que ahí también tenés un tema, ¿no? Y salgamos de acá, Cecilia. ¿Por qué? Porque cuando vos decís misericordioso y me haces acordar de qué, al Pacto de la Moncloa. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el Pacto de la Moncloa, aclaro para los televidentes, ¿por qué opino sobre esto? A mí me tocó, yo viví en España, estudié en España, y completé una maestría en España, y una de las materias fue estudiar el Pacto de la Moncloa durante 6 meses. Entonces estudié en serio y saqué matrícula de honor en esa materia. El Pacto de la Moncloa nosotros creemos que duró un día y que fue al estilo revista Villiquen, que se reunieron, se dieron un abrazo, tomaron una caña de cerveza y se fueron salticando por los Alpes. No fue así. Fue durísimo, duró mucho tiempo e incluyeron portazos. Y entonces, por ejemplo, las centrales obreras en ese momento se fueron. Dijeron, esto es una porquería, se levantaron, se fueron. Y las conversaciones siguieron.
Los empresarios tampoco estaban de acuerdo. E hicieron primero una marcha por el Palacio de Cristal en Barcelona y después hicieron otra marcha por las calles de Madrid con 10.000 empresarios más sus hijos y colaboradores y esposas y todo. Con lo cual, no fue fácil el pacto de Moncloa. Y además incluyamos, voy a hacerlo muy breve, adentro lo tenías, por supuesto, a Adolfo Suárez, presidente, pero además tenías desde la derecha a Manuel Fraga Iribarne y desde la izquierda a Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista Español, que se detestaban, que si hubiera sido por ellos se hubieran agarrado los rifles y hubieran empezado otra vez a los tiros. Ahora, lo que lograron fue justamente un ejercicio de templanza, y si querés, por eso me hiciste acordar, de misericordia. Es decir, ¿sabés qué? Tenemos que intentar, no sé si el perdón, pero por lo menos mirar para adelante. Y si eso conlleva tener que transigir y ceder y negociar, bienvenido sea. Los españoles comprendieron en ese momento que si seguían repitiendo los errores, iban a terminar tropezando con las mismas piedras. Entonces vos terminaste con un Santiago Carrillo que se había comido 40 años en el exilio, teniendo que bajar alguna de las banderas por las cuales había estado en el exilio. Entonces sus propios colaboradores le decían, pero entonces estúpido, ¿para qué estuvimos afuera si cuando volvemos lo primero que hacemos es abandonar aquello por lo cual estuvimos obligados a estar afuera? Y Santiago Carrillo aún así, demostrando su liderazgo, dijo, acá la única forma de ganar es cediendo, hay que ceder para ganar. Y avanzaron en un hito histórico que fueron los pactos de Moncloa. Habíamos comenzado la conversación, la nota, diciendo que siempre es necesario para todos los pueblos la construcción de la memoria y que esto tiene que ver con la reflexión histórica, los hechos puntuales, la verdad que nos libera. Hugo, como siempre has hecho aquí cada vez que charlamos con vos, nos has enseñado mucho y nos has hecho reflexionar, así que agradecidos nuevamente. Felicitaciones por tu trabajo, seguí adelante porque en esta época me parece que el periodismo más que nunca necesita a aquellos que ponen la mirada en la información, que la llevan adelante, la buscan, la persiguen, la encuentran y la cuentan. Así que un abrazo enorme, gracias nuevamente. Muchísimas gracias a vos, Javier, y a todo el equipo. Que tengan buen día y gracias por esa palabra. Gracias, un abrazo. Bueno, ahí está, Hugo El Conadamón, Sí. en este muy interesante repaso de la historia, ¿no? Digo, no solamente de lo que pasó durante las gestiones del presidente Carlos Saúl Menem, sino en un contexto un poco más amplio, porque también los hechos deben reflexionarse y ponderarse en el contexto de la época. Nos fuimos con él, porque es un hombre que conoce de todas estas cosas, las ha estudiado y encima se ha sacado 10 en todas, al pacto de la Moncloa. Sí, voy a leer ahora con respecto sí, claro. Muy interesante. Claro, nuestros políticos cuando quieren aparecer buenitos en los medios de comunicación, dicen, la Argentina debería hacer el pacto de la Moncloa. Bueno, ahí está. ojalá que lo hagan algún día, ¿no? Que dejen de lado los intereses particulares. Sí, Ceci. Una frase que dejó él, que ojalá tendamos hacia un sistema que aliente hacia la virtud. Claro. Y también, teniendo en cuenta eso, otra de las frases me parece que tuvo que ver con esta invitación que nos hacía a participar, a involucrarnos, ¿no? Muy bueno esto de participar e involucrarse. Según los antiguos griegos, el idiota era el ciudadano que no se interesaba en los asuntos públicos de la ciudad, nos dice José de Córdoba. Así es, José debe haber estudiado ciencia política porque allí se estudia el idión, de allí viene idiota, ¿no? El que no se interesaba por la res pública, Mirá vos. por la cosa pública. Bueno, siempre nos hace muy bien, nos amplía la mirada conversar con Hugo, que sigue escribiendo, investigando. Prontamente seguro vamos a saber de alguna información del actual gobierno del anterior, porque Hugo pone la mirada donde está la noticia, el hecho concreto, la investiga y la publica. Fundamentado, sobre todo, Tal ¿no? cual, Eso creo que lo dejó tal cual, claro hoy. Tal cual. Hugo puede contar y generalmente lo hace, los éxitos, pero muchas veces lo hemos escuchado con la misma pasión contar de la cantidad de fracasos que ha tenido buscando datos, es decir, porque pasa mucho el periodismo, llama a alguna fuente
que no se revela y te dice tal hizo tal cosa, el negocio tal cosa, y uno está, bueno, fundamentalmente Hugo, yo lo hice en el pasado, buscando datos, recorre documentos, habla con 1000 personas y después se da cuenta que no hay argumentos ni verdades que acrediten aquella sospecha y pierde un montón de tiempo, pero es parte del trabajo, del buen trabajo periodístico, ¿no? Me quedó algo también, Javi, con esto de que nos deja como una invitación a participar en la cosa pública, como aquel dueño de casa que quiere hacer una obra en su vivienda y que participa, lo vuelve loco al arquitecto, dice Hugo Alconadamón, va, busca precios, busca cotización, presupuestos, se involucra de tal manera con cuerpo y alma, ¿no? Y así deberíamos involucrarnos los ciudadanos. Estar como haters en las redes sociales no es suficiente. Y menos aún en los medios, Ceci. Actualmente, lamentablemente, no es un fenómeno solo argentino, no es mundial. Los periodistas, más que hacer lo que hace Hugo, muchos se dedican lamentablemente a tomar la opinión que les sugiere cualquier dato o sospecha que anda dando vuelta y tiran la opinión como si fuera el hecho puntual, ¿no? Es, bueno, un proceso que se está dando a nivel mundial. Ojalá quienes consumen la información como un alimento que después sirve para tomar decisiones en la democracia, busquen algo más que esto. Y lo señalo porque cada vez es más lamentable, ¿no?, la participación de colegas que parecen más políticos que periodistas en esto de buscar la verdad, ¿no? La polarización, el insulto, bueno, lo importante es buscar los hechos, ¿no? Demostrarlos, publicarlos y generar allí la reflexión ciudadana para que entre todos construyamos esto que vos dijiste y que dijo Hugo, como si fuera una casa, y es ciertamente, la República, el país, es nuestra casa común, ¿no? Así que bueno, Javier, espero que haya sido buena nota. Simplemente confirmar eso que acabas de decir al final. Mucha gente agradece la entrevista y agradece los conceptos, la claridad, la firmeza de Hugo Alconada-Amont. Esta nota va a estar subida en poquitas horas más a nuestra página web porque varios preguntan para volver a escucharla, para poder tomar nota de varias cositas. Realmente muy interesante, muy denso lo que fue compartiendo él. Sí, uno tiene la tentación como periodista de preguntarles por su trabajo cotidiano, que es realmente apasionante, es como una película, ¿eh? Claro. Y además él cuando lo cuentan, hay un montón de videos donde ha ido a otros programas para hablar del periodismo de investigación. Y es una película, realmente, búsquenlo si quieren. Pero bueno, aquí le pedíamos un poquito más, le exigíamos una reflexión que vaya a esto, ¿no? Que ayude a construir memoria fundada en hechos concretos. Gracias, Javi. Gracias, Javier. Hasta el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes, Gracias, buen fin de y buen Pentecostés. Igualmente para ustedes. Bueno, y nos seguimos preparando, Ceci, para este Pentecostés, ¿qué te parece? Pero claro, vamos a abrir la puerta porque ha llegado el momento del recreíto, el momento de distendernos con canciones que son más que canciones, son oraciones, pidiendo los dones del Espíritu Santo para prepararnos para el Pentecostés. Ven Espíritu Santo. Este es el recreo musical de la mañana, solo por hoy.